A ver, ¿nos hemos parado a pensar por qué una oficina o una fábrica se organiza como se organiza? O sea, la típica jerarquía, los departamentos, la figura de un jefe. Pues resulta que gran parte de ese ADN empresarial se diseñó hace más de un siglo. Hoy vamos a ver cómo se construyeron los cimientos de la organización moderna. Y para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a una era de cambio, pero de cambio masivo, la revolución industrial. Es que es ahí, en medio del humo, del acero y de una escala de producción nunca antes vista, donde nace la gestión tal y como la conocemos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo gestionas una revolución? Porque, ojo, la revolución industrial no fue solo una cosa de máquinas, fue una revolución de gente. De repente tenías a miles y miles de trabajadores juntos bajo un mismo techo. La gran incógnita era, ¿cómo narices pones orden en todo ese caos para que sea eficiente? Así que el panorama era el siguiente. Por un lado, teníamos fábricas gigantescas con una capacidad de producir a lo bestia. Pero por otro, ¿cómo se gestionaba todo eso? Pues a base de improvisación, de pura intuición, no había un método, no había una ciencia que dijera esto se hace así. Y el resultado, como es de imaginar, era una ineficiencia tremenda. Y es justo en medio de todo este torbellino industrial donde aparece nuestro protagonista, un ingeniero francés llamado Henri Fayol. A ver, se le considera el gran arquitecto de la organización moderna por una razón muy simple pero muy potente. A diferencia de los demás, él no se quedó mirando la pieza individual, el tornillo, no. Él levantó la vista y se fijó en el edificio entero. Y aquí vemos la diferencia clave con otro grande de la época, Frederick Taylor. Para entenderlo fácil, Taylor miraba desde abajo hacia arriba, se obsesionaba con la tarea del obrero, en cómo hacerla más rápida y eficiente. Fayol, en cambio, hizo todo lo contrario. Su perspectiva era de arriba hacia abajo. Le preocupaba la estructura general, el esqueleto de toda la organización. Entonces, vale, ¿cuál fue la gran solución que propuso Fayol? Bueno, pues no fue solo una idea suelta, fue un auténtico plan maestro. Un sistema completo basado en unas funciones universales y unos principios fundamentales que darían forma a la organización. Porque para Fayol, el concepto de administrar iba mucho más allá de simplemente dar órdenes. Para él era todo un proceso, un ciclo. ¿Y qué incluía? Pues mira, primero, prever el futuro, o sea, planificar. Después, construir la estructura, organizar. Luego, guiar a la gente, dirigir. Coordinar todos los esfuerzos para remar en la misma dirección. Y por último, claro, controlar que todo va según lo planeado. Y aquí los tenemos. Estos son sus 5 pilares, las 5 famosas funciones universales de la administración. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y lo más fuerte de todo es que esto que estamos viendo es, en esencia, el ciclo de gestión que todavía se enseña hoy en día. Casi nada. Y esta imagen nos explica de maravilla otro de sus conceptos clave, la idea de la proporcionalidad. A ver, lo que Fayol decía es que todo el mundo en una empresa, absolutamente todo el mundo, tiene algo de función administrativa. Pero la proporción cambia. Abajo del todo, en la base, lo que más importa es la capacidad técnica. Pero a medida que vas subiendo en la jerarquía, la capacidad administrativa, la de gestionar, se vuelve muchísimo más importante. Dicho de otro modo, el director general no tiene por qué ser el mejor operando la máquina, pero sí tiene que ser el mejor administrando la empresa. Pero Fayol no se quedó ahí. Sabía que tener las funciones definidas estaba bien, pero no era suficiente. Para que todo ese engranaje funcionara, hacían falta unas reglas de juego claras para todos. Y por eso formuló sus famosos 14 principios generales de la administración. No vamos a ver los 14 uno por uno, pero fijémonos en algunos de los más potentes. Por ejemplo, la división del trabajo, que cada uno se especialice en lo suyo para ser más eficiente. O la unidad de mando, importantísimo, que cada empleado reciba órdenes de un solo jefe para evitar líos. La cadena escalar, que no es otra cosa que la jerarquía de toda la vida. Y el espíritu de equipo, fundamental para que haya buen rollo y unión. A ver, hoy estas ideas nos suenan a lo más normal del mundo, pero hay que pensar que en su momento fueron una auténtica revolución. Claro. Todo este enfoque tan racional, tan estructurado, tuvo sus consecuencias. Dio lugar a una visión muy concreta de lo que debía ser una organización, una especie de máquina perfecta. Una visión que, como veremos, con el tiempo se llevaría unas cuantas críticas importantes. Esta frase lo clava, lo resume a la perfección. La teoría clásica ve a la organización como si fuera una máquina, predecible, lógica, casi matemática. La idea es que si haces A, pasará B. Un engranaje perfecto, ¿no? Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿De verdad las organizaciones, y sobre todo las personas que las forman, son así de simples? Pues la respuesta de los que vinieron después fue un no rotundo. Las críticas se centraron en varios puntos.
Primero, que era una visión demasiado simplista. Segundo, que le faltaba base científica. Pero la crítica más dura fue que era un modelo ultrarracional, mecánico, que se olvidaba por completo del factor humano. Es que ignoraba la organización informal, ya sabes, los roces, las amistades, los conflictos, y además trataba a la empresa como si fuera una burbuja, un sistema cerrado que no se ve afectado por lo que pasa fuera. Ahora bien, a pesar de todas estas críticas, que ojo, son muy ciertas y muy necesarias, sería absurdo negar la influencia brutal que ha tenido la teoría clásica. Su legado no es algo del pasado, es que está por todas partes. Está metido hasta la médula en el funcionamiento de prácticamente cualquier empresa que conozcamos. Es que es exactamente eso, el ADN del que hablábamos al principio. La jerarquía, la división del trabajo, los organigramas, todo eso viene de aquí. Sigue siendo la columna vertebral de casi todas las organizaciones. Podríamos decir que es como el sistema operativo básico, sobre el que, con el tiempo, se han ido instalando nuevos programas. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy potente. Es el dilema que quizás sin quererlo nos dejó Fayol sobre la mesa. En esa búsqueda constante de la eficiencia, del orden, de la estructura perfecta, ¿dónde dejamos a las personas? El gran reto de la gestión moderna ha sido, y sigue siendo, encontrar el equilibrio. El equilibrio entre esa máquina organizacional perfecta que soñó Fayol y la realidad humana, que es compleja, creativa y a veces un poco caótica.